Regresé de viaje y encontré mis cosas en bolsas de basura. Mi familia política brindaba con mi champán en mi sala. Esta casa es demasiado para ti, dijeron. Sonreí y llamé a la policía. Hay intrusos en mi propiedad privada. La arena blanca de Cancún se sentía como harina entre mis dedos, y el sol, un abrazo caliente después de un año de turnos extenuantes en la unidad de cuidados intensivos. Rogelio, mi flamante esposo, roncaba a mi lado en la cama king size. Sus ronquidos eran el sonido de una paz profunda, esa que yo había anhelado toda mi vida, la ilusión de una familia normal y un futuro sin conflictos. Sin embargo, no duró. No para mí. Eran las 3 de la tarde del tercer día de nuestra luna de miel. Rogelio había insistido en reservar un hotel de 4 estrellas, diciendo que no podíamos derrochar ni un solo peso. Por supuesto, yo, Marcelina de la Garza, había pagado secretamente el upgrade a una fastuosa suite presidencial en un resort adjunto. Le había mentido piadosamente, diciendo que había sido un sorteo de la agencia de viajes. No le había dicho que yo era, legalmente, dueña de esa agencia de viajes a través de una de mis empresas satélite. Mi celular vibró bajo la almohada. No era una llamada, sino una alerta silenciosa. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino de fría confirmación. Era de la aplicación de seguridad que instalé en la casa en la colonia americana de Guadalajara, la casa que Rogelio y su familia creían que yo estaba pagando a plazos con mi humilde sueldo de enfermera. La notificación era brutalmente clara: alerta de acceso forzado, puerta principal desactivada. Abrí la aplicación con dedos firmes. Rogelio seguía durmiendo, ajeno a la tormenta que acababa de desatarse. Lo que vi en la transmisión de vídeo en vivo me heló la sangre, pero no por la sorpresa, sino por el nivel de descaro y planificación. En la toma frontal de la entrada, mi cuñada, Berta, estaba de pie junto a un hombre que vestía un chaleco reflectante. Una sierra portátil giraba, y el hombre, un cerrajero que claramente había sido engañado, estaba destruyendo la cerradura inteligente que me costó una fortuna. Berta, con su típico gesto de superioridad, le estaba dando indicaciones. Llevaba unas gafas de sol gigantescas y un bolso de diseñador, uno de los falsos que siempre compraba en el mercado, por cierto, y a sus pies, había 3 maletas gigantes y un par de cajas de cartón repletas. Berta se está mudando, y no precisamente por unos días, fue mi primer pensamiento. Es una invasión planeada. Mi garganta se cerró. No me dolía la pérdida material, el valor de esa casa era una gota en el océano de mi patrimonio, tasado en $16.9 millones. Me dolió la traición, el hecho de que esto estuviera sucediendo mientras yo yacía a un lado de su hermano, mi esposo de 3 días. Deslicé mi dedo para abrir el audio de la grabación. Escuché la voz chillona de Berta: apúrate, ¿oíste? Mi hermano me autorizó. Su esposa tiene un ataque de ansiedad y perdió las llaves, tenemos que entrar a buscarle sus medicamentos de inmediato. Mentira. Una mentira para forzar la entrada a mi propiedad privada. Cerré los ojos, respiré profundamente el aire salado del Caribe, y sentí que la Marcelina ingenua que creía en lazos familiares se extinguía para siempre. Rogelio se movió, y yo puse el teléfono en la mesita. La calma era una máscara. Había llegado la hora de que el Agave Real Holdings diera su primer golpe. Me levanté de la cama, mi mente ya estaba en Guadalajara. El plan de 2 años que mi abuelo, el finado don Evaristo, me había hecho prometer, se activaba ahora. Él siempre me dijo: las personas interesadas no ven tu valor, solo ven tu precio. Esconde tu precio hasta que veas quién está dispuesto a amarte aunque no valgas nada. Don Evaristo me había dejado un imperio de exportación de agave y tequila, una herencia valorada en cientos de millones de pesos, todo blindado bajo el fideicomiso empresarial Agave Real Holdings. Pero para Rogelio y su familia, yo era Marcelina, la enfermera del turno nocturno, la muchacha sencilla que no merecía su estatus. Sentada en el balcón del hotel, con la brisa marina soplando, mi mente viajó hacia atrás, armando mi museo del desprecio, cada pieza una justificación para lo que estaba a punto de hacer. La primera vez que conocí a doña Imelda y Berta fue en una cena donde yo, en un intento inútil de caerles bien, cociné mi mejor mole casero.
Ellas ni lo probaron. Doña Imelda, mi suegra, me ofreció un plato de porcelana, solo para después decirme con una sonrisa glacial: aquí no hacemos pozole con cuchara. Usamos cubiertos de plata. Vienen de generación en generación. No te vayas a confundir y a estropear el juego. Berta, por su parte, se dedicó a criticar mi coche. Un Nissan Versa, ¿verdad? Esos son los que usan los taxistas o las señoras que venden Avon. ¿Tu trabajo de enfermera no te da para algo mejor? Deberías pedirle un aumento a tu jefe, mijita. Yo solo sonreí y pensé, ese Versa es mío, sí, comprado de contado con el sueldo de un mes de mi CEO, no con mi sueldo de enfermera. Sentir su desprecio por algo tan básico como un auto era su manera de marcar territorio. El desprecio no se limitaba a mis bienes. Mi profesión era su arma favorita. En una reunión familiar, cuando yo llegué agotada después de un turno de 14 horas en la UCI, Imelda comentó frente a todos: «Ay, Marcelina, se te ve el cansancio». La enfermería es un trabajo muy noble, sí, pero qué agotador. No es un trabajo para una señora casada. Deberías quedarte en casa. O Rogelio va a tener que buscarse otra persona que sí pueda atenderlo. El sarcasmo era evidente. Querían que dejara mi carrera, mi fachada, para estar en casa, donde podrían controlarme y vigilarme. Lo que no sabían era que mis turnos extenuantes eran mi coartada perfecta para reuniones con mis directores ejecutivos y mi abogado. Una tarde, Rogelio me llevó a una cena de su empresa. Yo me puse un vestido sencillo, pero elegante. Berta me midió de pies a cabeza. ¿No tienes algo menos sintético?, me preguntó con la nariz arrugada, tocando la tela con la punta de su dedo. Rogelio, ¿por qué no le compraste algo decente? El pobre no está a la altura de esta familia, ¿o sí? Lo que Berta no sabía era que el vestido, aunque austero, era de un diseñador local de Jalisco que solo trabajaba con seda pura de exportación para mi fideicomiso. Ella lo confundía con poliéster barato. Me dolía ver cómo Rogelio se encogía de hombros, riéndose nerviosamente, sin defenderme jamás, siempre priorizando la paz familiar sobre mi dignidad. El incidente de los 5,000 pesos, unos $250, fue el más revelador. Berta me los pidió, prestados, para supuestamente pagar la inscripción de su hijo. Yo se los di. A los 2 días, Berta subió fotos en Instagram presumiendo un peinado nuevo y un viaje de fin de semana a Puerto Vallarta. Cuando le recordé amablemente la deuda, ella me contestó por mensaje de voz, con tono de diva: «Ay, Marcelina, no seas tan calculadora. Somos familia. Con ese sueldo que ganas en el hospital, ¿qué tanto te afecta? ¿Eres pobre, o te haces?». Yo borré la deuda de mi mente, pero guardé el audio. El descaro no era sobre el dinero, sino sobre la falta de respeto absoluta por mi trabajo. El patrón siempre fue el mismo: desprecio, condescendencia y explotación disfrazada de lazos familiares. Rogelio, mi supuesto compañero de vida, siempre fue un espectador, un cómplice pasivo que solo me pedía que cediera, por el bien de la paz. Y ahora, estaban invadiendo mi templo. No iba a ceder más. La paciencia del aceo había llegado a su fin. Una semana antes de la boda, la farsa alcanzó su clímax. Doña Imelda me citó en una notaría de aspecto dudoso en Guadalajara, un lugar oscuro y con olor a humedad, lejos del centro. «Marcelina, mijita», dijo mi suegra con esa voz dulce y empalagosa que usaba cuando iba a pedir algo grande. «Ya sabes que Rogelio es un muchacho de futuro». Ascendió a contador de la dirección adjunta en la empresa de fertilizantes. «Su sueldo es bueno. Yo no quiero que si las cosas no funcionan, tú, sin querer, te quedes con lo que no es tuyo». Yo la miré con los ojos bien abiertos, como la muchacha ingenua que se suponía que era. «¿Te refieres a mi sueldo de enfermera, doña Imelda?», pregunté con inocencia. «No es mucho, pero...». «Ay, no, claro que no. Me refiero a los bienes de Rogelio. Sus ahorros, su plan de pensiones, la colección de corbatas. Queremos firmar un acuerdo de separación de bienes,
separación de bienes. Rogelio está a punto de comprar un pequeño terreno y yo quiero asegurar que esa inversión sea solo de él. Berta, que me había acompañado para asegurarse de que yo no me arrepintiera, se cruzó de brazos. Ella llevaba un traje de color chillón y masticaba chicle ruidosamente. Es por la honra, Marcelina. Para que no digan que entraste a la familia a saquear. Ya sabes cómo es la gente chismosa en Guadalajara. No queremos que nuestro apellido se vea envuelto en problemas. Rogelio, por su parte, se limitó a masajearse la nuca, evitando mi mirada, una señal clara de cobardía. Es lo mejor, amor. Por si las dudas. Así nos enfocamos en el amor puro. El abogado de la notaría, un hombre con un bigote demasiado grande para su cara, me deslizó la carpeta. Yo no necesité ni leer. Mi propio abogado, licenciado Cipriano, ya había revisado hasta el último punto y coma, y él lo había llamado mi escudo de oro. Al firmar la separación de bienes, yo no solo estaba renunciando a las migajas de Rogelio, sino que estaba protegiendo de forma absoluta mi fideicomiso Agave Real Holdings, con su valor de $16.9 millones líquidos, creciendo en bolsa, las tierras de la hacienda de mi abuelo en Jalisco, incluyendo los campos de agave y las destilerías, crucialmente, la casa en Guadalajara, que legalmente estaba a nombre de la LLC de mi fideicomiso, no a mi nombre personal. Esto la blindaba de cualquier reclamo conyugal. Tomé la pluma que doña Imelda me ofreció, sin temblar. Mi firma, que valía cientos de millones de pesos, era ahora un chiste para ellos. Con mucho gusto, doña Imelda, dije con una sonrisa melancólica, para darles el gusto de que creyeran que estaba triste y derrotada. Por el bien de nuestro amor y la honra de la familia. La sonrisa de Imelda fue una victoria mal disimulada. Rogelio me dio un beso superficial en la frente. Salimos de la notaría, y Berta me palmeó la espalda como a una niña pequeña. Bien hecho, Marcelina. Así me gusta. Humilde. Y ahora, 3 días después de esa firma, estaban invadiendo la única propiedad que, según mi coartada, yo había comprado con mis ahorros y mi trabajo de enfermera. Era el colmo de la arrogancia. Me puse mi blusa más sobria y unos jeans. Le di un codazo a Rogelio. Levántate, cariño. Olvídate del mar y la arena. El hospital me necesita. ¿El hospital? ¿Qué pasó? Preguntó Rogelio, adormilado y molesto por ser despertado. Una emergencia, un código azul inusual. Ya sabes. Mentí con absoluta calma. Tenemos que ir a Guadalajara. Ahora. Mientras él se vestía a regañadientes y se quejaba del costo del vuelo, yo salí al balcón, saqué mi celular y abrí el contacto del licenciado Cipriano. Mi voz era baja, firme, con un tono que no había usado en 2 años de farsa. Cipriano, soy Marcelina. Activa el protocolo de agave negra. Acaban de invadir. Quiero que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Quiero desalojo inmediato y cargos por allanamiento de morada y daños a la propiedad. Sin excepciones. El silencio de la línea me confirmó que el juego había terminado. El viaje de Cancún a Guadalajara fue la calma antes de la tormenta. Rogelio estaba furioso, mascullando sobre el dinero perdido en el hotel y el pasaje de avión de último momento. Él siempre había sido tacaño, no por necesidad, sino por mentalidad. No tiene sentido, Marcelina. Se quejó por 10ª vez, mientras el avión despegaba. ¿No podías decirles que volvíamos en 2 días? Es que no hay más enfermeras en todo el Jalisco. Siempre tú. Es la vida o la muerte, Rogelio. No lo entenderías, respondí, concentrada en el reporte de cámaras que llegaba a mi iPad. Berta y doña Imelda no solo estaban instaladas, sino que estaban haciendo una fiesta privada. Habían tirado mis libros de medicina y mis uniformes de enfermera en bolsas de basura negras en la acera. Habían reorganizado la sala, tirando mis elegantes cojines de lino a un rincón. Ahora mi salón minimalista estaba invadido por los muebles viejos y horribles de Berta, un sillón morado gastado que olía a humedad y una televisión de cinescopio gigantesca colocada sobre una caja de madera.
En el iPad, vi una nueva escena. Doña Imelda había abierto el botellero secreto que mi abuelo me había dejado, una edición especial de tequila añejo que solo salía en subastas. Lo estaban sirviendo en mis copas de cristal de Bohemia, bebiéndolo como si fuera agua mineral y quejándose de que sabía muy fuerte. Se pasaron, güey. Me susurró mi propia conciencia. El valor emocional y económico de ese tequila era inmenso. Era un sacrilegio. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, le pedí a Rogelio que tomara un taxi. Yo, por mi parte, me dirigí al estacionamiento. Yo voy por mi cuenta, cariño. Tengo que pasar por la oficina central de la empresa que me paga para firmar unos papeles. Son confidenciales. Ve tú y avísales a tu mamá y a Berta que ya llegué. ¿La empresa que te paga? ¿El hospital? Exacto, dije, dándole un beso rápido. Te veo en casa. Rogelio, el tonto útil, asintió y se fue en el primer taxi. Yo me subí a mi camioneta, una discreta Chevrolet Suburban negra blindada, y manejé hasta el edificio corporativo que solo mis empleados conocían. No era la hora de la confrontación, era la hora de la legalidad. En el coworking privado, me encontré con Cipriano. Tenía el rostro serio, las carpetas legales apiladas sobre la mesa. Marcelina, la policía está lista. Ya tienen la orden de detención y desalojo. Pero reitero, Rogelio será considerado cómplice. Se irá con ellas, al menos por unas horas. Es lo que él eligió, Cipriano, dije, sintiendo que mi voz se quebraba un poco, pero se recuperaba de inmediato. No era el momento de la debilidad. Él permitió que pisotearan mi dignidad y mi herencia. Él me puso la soga al cuello al firmar la separación de bienes para que yo no le robara su fortuna. Ahora, que enfrente las consecuencias de su ceguera. Él es un hombre adulto. Firmé los documentos. Orden de desalojo inmediata. Demanda civil por daños y perjuicios, al mueble, a la puerta, y al tequila de colección. Y lo más importante, la activación de la cláusula de mi fideicomiso. No había marcha atrás. Yo ya no era la enfermera, sino la juez. Con la documentación legal en mano y 2 patrullas de la policía municipal siguiéndome a distancia, manteniendo una distancia prudente para el factor sorpresa, conduje hacia mi casa. Aparqué a 2 cuadras. No quería que me vieran llegar en la camioneta que, según ellos, no podía costear. Caminé lentamente. Las bolsas de basura negras de Berta seguían en la acera. Me acerqué. Mi corazón se hundió. Entre uniformes de enfermera arrugados y libros de farmacología, encontré la cajita de madera tallada que mi abuelo me había regalado. Estaba abierta, y las manillas de mi madre, las que yo guardaba para el día en que quisiera sentirla cerca, estaban tiradas en el lodo, rotas. Berta no solo había profanado mi casa, había profanado mis recuerdos y mi dolor más profundo. En ese momento, la rabia se transformó en una claridad helada. Ya no era sobre dinero. Era sobre la dignidad y la memoria de mi familia. Rogelio me envió un mensaje de texto. Amor, apúrate, mi mamá está cocinando un pollo con crema. Está contenta. Te espero. Contaminando mi cocina y mi casa con su grasa y su arrogancia, pensé. Llegué a la puerta. El cerrojo viejo y oxidado que Berta había mandado a poner gritaba miseria. Tomé mi celular y activé la orden remota de mi sistema de seguridad. Clic. La luz LED de la cerradura original parpadeó en verde. Berta había puesto un cerrojo de 300 pesos sobre una puerta que costaba más de 30,000 pesos. No había desconectado el sistema de mi fideicomiso porque no sabía que existía. Empujé la puerta. El olor a pollo frito, a alcohol barato y a perfume de imitación me golpeó. Era el olor de la invasión y la vulgaridad. Marcelina. Chilló doña Imelda desde la sala, con una sonrisa forzada y la boca llena de pollo. ¡Qué gusto que llegas! Rogelio, la comida está lista. Mira, mijita. Tu hermana Berta se vino a vivir con nosotros.
Ya sabes, la familia es primero. Berta, sentada como una reina en mi sillón, me hizo un gesto despectivo con la mano. ¿Hasta ahora llegas? Pensé que te habías quedado en el hospital. Ya le dije a Rogelio que esa sala de enfermeras es muy deprimente. Necesitas un lugar cálido y civilizado. Y mira, ahora lo tienes. Rogelio estaba en la cocina, con la cara embadurnada de salsa, sonriendo como un idiota. Amor. Mi mamá hizo su pollo famoso. Ven a probar. Me quedé en el umbral, sin moverme. Mi cara no expresaba nada. Los ojos de Berta se entrecerraron. Esperaba drama, esperaba gritos, o que yo fuera a recoger mis cosas con la cola entre las patas. Berta, doña Imelda, dije, y mi voz era extrañamente calmada, como el silencio antes de un huracán. Les tengo dos noticias. Una buena, y una mala. Doña Imelda se puso de pie, nerviosa, con el tenedor aún en la mano. ¿Qué pasa? No me asustes, Marcelina. La buena, continué, dando un paso adelante, es que Rogelio ya no tendrá que preocuparse por su futuro económico, ni por el de su hermana. La mala, es que ninguno de ustedes va a dormir aquí esta noche. Berta soltó una carcajada fuerte, molesta. ¡Ay! La enfermerita se enojó. Mira, Marcelina, deja de dramatizar. Rogelio y yo hablamos. Esta casa es demasiado para tu sueldo. Rogelio tiene que pensar en su futuro, y esta propiedad es mejor para nosotros, para el desarrollo familiar. Es temporal, ya sabes, hasta que Berta se recupere de su crisis. Doña Imelda tomó el mando, recuperando su tono de matrona. Marcelina, eres muy inmadura. Rogelio es mi hijo, y Berta es su hermana. Esta es nuestra familia. Te quedarás con el Versa, ¿sí? Pero la casa, es para la prosperidad de Rogelio y su hermana, y de mis nietos. Tú solo estorbas aquí. Rogelio, finalmente, salió de la cocina, secándose las manos con un trapo de mi cocina, que tiraría inmediatamente después. Miró a su madre y a su hermana, luego me miró a mí. Amor, no exageres. Es temporal. Te dije que somos un equipo, ¿no? Solo piensa en la familia, en las crisis. Esa fue la última gota. Yo no había pagado más de 300 millones de pesos en impuestos y herencia para que mi marido me dijera que pensara en la familia, mientras su hermana me botaba a la calle y destruía los muebles. ¿Equipo? ¿Familia? Dije, sacando mi celular. Marqué un número en la pantalla, con la calma de un cirujano. Berta bufó, ¿vas a llamar a tus amiguitas del hospital a llorar? ¡Qué madurez! No, Berta, respondí, dándole la espalda a mi cuñada, mirando directamente a los ojos de Rogelio, quien finalmente parecía incómodo. Estoy llamando al 911. ¿Al 911? ¿Estás loca? Gritó Imelda, dejando caer el tenedor. 911, ¿cuál es su emergencia? Se escuchó la voz de la operadora en altavoz, fría y clara. Sí, tengo una emergencia, dije, con la voz clara y concisa que usaba en la UCI cuando se activaba un código rojo. Mi nombre es Marcelina de la Garza. Necesito que envíen varias unidades de policía a mi domicilio en la colonia americana, Guadalajara. Tengo intrusos armados invadiendo mi propiedad privada. ¿Armados? Nosotros no tenemos armas. Chilló Berta. Si las tienen, dije, señalando la botella de tequila de colección y las copas. Están armados con la intención de destruir mis bienes y pisotear mi dignidad. También tengo una demanda por allanamiento de morada y destrucción de propiedad. Mi abogado los espera en la esquina. Por favor, apúrense. Colgué. El silencio en la sala era sepulcral. Los ojos de Rogelio se abrieron por completo. Estaba entendiendo por primera vez el peligro real. Marcelina, ¿qué demonios estás haciendo? Son mi mamá y mi hermana. Rogelio, dije, y por primera vez en 2 años, no usé el tono suave de la enfermera, sino el tono del aceo.
Yo soy la dueña de esta casa, legalmente blindada de ti y de tu familia. Tú eres un cómplice que permitió que destruyeran mi propiedad. Y ahora, prepárate. Porque la policía viene. Y no los vas a poder sacar de la cárcel con tu sueldo de contador. Minutos después de la llamada al 911, antes de que llegara la policía, un golpeteo furioso se escuchó en la ventana. Era doña Toña, mi vecina chismosa, con el rostro pegado al cristal, haciendo gestos histéricos. Doña Imelda corrió a la ventana. «Métete en tus asuntos, chismosa». Doña Toña no hizo caso a Imelda. Se puso un megáfono de juguete, el que usaba para regañar a los niños del vecindario, y gritó: «Marcelina. Ya llamé a mi primo el de la patrulla. Vi cómo la señora Rubia se hizo pasar por ti y engañó al cerrajero. Todo está grabado en mi celular». Berta se puso lívida. «¿Tú qué sabes, vieja metiche? Sé que tienes el pantalón de tu hermana en la basura y que estás borracha con su tequila», gritó doña Toña, triunfante. Rogelio miró a Berta con una nueva mezcla de miedo y repulsión. Berta no solo había invadido mi casa, sino que había roto el código de conducta silencioso del vecindario, atrayendo la ira de la matriarca local. El gesto de doña Toña fue mi confirmación final. La gente decente, la gente humilde, la gente que yo había servido en la UCI, estaba de mi lado. Ellos no veían a la millonaria, veían a la víctima de una injusticia flagrante. «Gracias, doña Toña», susurré. El sonido de las sirenas se hizo ensordecedor. El sonido de las sirenas, ahora potente y cercano, hizo que doña Imelda se pusiera pálida. Berta corrió a la puerta, intentando cerrarla con su peso, pero la cerradura, aunque nueva, era barata y estaba mal puesta. Fue inútil. «Rogelio, haz algo», gritó Berta. «Dile que somos de la familia. Dile que la enfermera está loca». Rogelio me miró, pidiendo ayuda con los ojos, un gesto patético que ya no me conmovía. Yo solo mantuve la compostura, observando el miedo reemplazar su arrogancia. «Es tu última oportunidad, Rogelio. Diles que no soy una intrusa. Diles la verdad. Diles que soy la dueña». «Pero, Marcelina, tú dijiste que la estabas pagando a plazos. Dijiste que estabas en la miseria», me gritó Rogelio, sintiéndose traicionado por la mentira que él mismo había alimentado. Su voz era desesperada. «Eso fue antes de que te casaras conmigo», dije, cruzándome de brazos. «Yo no te mentí. Yo me protegí. Tú asumiste. Y tu madre y tu hermana te usaron como un títere». La puerta principal se abrió de golpe. No por la fuerza de Berta, sino por la llegada del licenciado Cipriano, flanqueado por 2 agentes de policía. Cipriano era un hombre de unos 50 años, con un traje gris impecable y una calma que contrastaba con el caos de mi sala. «Buenas noches», dijo Cipriano, y su voz resonó con autoridad. «Soy el representante legal de Agave Real Holdings. Tenemos una orden de desalojo inmediata y de detención por allanamiento de morada y daños a la propiedad». «Esto es una farsa. Esto es una casa familiar», gritó Imelda, intentando usar su encanto de matrona. Cipriano deslizó un documento a uno de los agentes. «Con todo respeto, señora. Esta propiedad pertenece a un fideicomiso. Y la dueña, Marcelina de la Garza, ha presentado cargos contra su hija, Berta, por forzar la entrada. Y contra usted, Rogelio, por complicidad al facilitar el acceso». Rogelio dio un paso atrás, como si alguien le hubiera dado una patada en el estómago. «¿Fideicomiso? ¿Agave Real Holdings?», murmuró Rogelio, sus ojos fijos en mí. «¿Qué es eso? ¿Qué significa?». «Es la empresa que me heredó mi abuelo», respondí, con una sonrisa triste. «Un negocio de exportación de tequila y bienes raíces, valorado en cientos de millones de pesos. Algo que, como tu madre bien dijo, tú y tu hermana no deberían compartir con una enfermera pobre». Berta soltó la copa de tequila de colección. El cristal se estrelló en el suelo de mármol.
El sonido fue ensordecedor. Mientes. Mientes, enfermera de quinta. Chilló Berta. El problema, Berta, es que yo no miento, dije, inclinándome hacia ella. Yo solo guardo silencio. La escena en mi sala se convirtió en un circo. Mientras un agente esposaba a una Berta histérica, otro tomaba declaración a doña Imelda, que seguía en negación, señalando a la policía como si fueran sirvientes. Yo soy la madre del novio. Yo soy una mujer respetable. Tengo contactos. No pueden hacer esto. Señora, ha habido una violación de propiedad. El daño es evidente. Respondió el agente con profesionalismo, mientras tomaba fotos del pollo frito en la mesa de ébano y el sillón morado gastado. Cipriano se acercó a Rogelio, quien seguía parado como una estatua de sal. Rogelio, según la ley, estás en libertad condicional. Pero tienes que desalojar la propiedad en 15 minutos. Todo lo que te pertenece, puedes llevártelo. Si te quedas, serás detenido por desacato a la autoridad y complicidad. Rogelio, finalmente, reaccionó. No con arrepentimiento por su traición, sino con la codicia en los ojos, tratando de encontrar una salida financiera. Marcelina. Espera. Si eres tan rica, ¿por qué no me dijiste? Podríamos haberlo tenido todo. Yo soy tu esposo. Somos bienes mancomunados. Tú fuiste mi esposo. Y justo por eso, activé la cláusula del acuerdo prenupcial que tu madre me obligó a firmar. Dije, sacando una copia del documento. Separación de bienes. ¿Recuerdas? No tienes derecho a un solo peso de mi patrimonio. Imelda se lanzó hacia mí, pero un agente la detuvo. El divorcio es ilegal. Ella nos engañó. Ella se hizo pasar por pobre. Es una actriz. ¿Ella se hizo pasar por pobre? Intervino Cipriano, levantando una ceja. Señora, la ley no prohíbe a nadie llevar una vida austera. En cambio, su hija forzó una cerradura, usó mentiras y destruyó un artículo de colección valorado en 100,000 pesos mexicanos, unos 5,000 dólares americanos. El rostro de Berta, que ya estaba pálido, se puso verde al escuchar el valor del tequila. Mentira. Es un tequila cualquiera de rancho. Es la reserva de la familia, edición limitada 1970, de la hacienda de mi abuelo, firmada por el propio don Evaristo, dije, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Es un artículo de arte y de historia familiar. Y tú lo destruiste. Y yo te voy a demandar hasta por el último centavo. Berta fue sacada a rastras, gritando, no volverás a trabajar en un hospital, te lo juro. Te arrepentirás de haber tocado a mi familia. Doña Imelda, viendo que la situación era real, se desmayó, probablemente un truco, porque abrió un ojo para asegurarse de que Rogelio la viera. Rogelio la ignoró, centrándose solo en mí. Marcelina. Dame una oportunidad. Te juro que no sabía nada de esto de Berta. Tú le diste la clave de seguridad para que el cerrajero pudiera entrar, dije, mostrando la bitácora de mi aplicación. Tú lo permitiste. Tú eres igual de cómplice. Rogelio, derrotado, se dirigió a su madre que yacía en el suelo. La levantó, con una expresión de resentimiento. Mamá, vámonos. Mientras salían por la puerta rota, Rogelio se detuvo. Miró las bolsas de basura de mi ropa. Luego me miró a mí, con una chispa de odio. ¿Y qué pasa con mis cosas? ¿Mi ropa? ¿Tu ropa? Me reí, una risa seca. Están ahí, con el resto de la basura. Llévatelas o las tiro. Justo como ustedes hicieron con mis cosas. No regreses. Se fue en silencio, arrastrando a su madre y a sus maletas. Cipriano me miró con una sonrisa de satisfacción. Marcelina, la policía se llevará a Berta a la delegación. Rogelio ya no tiene acceso a la propiedad. La casa está asegurada. Gracias, Cipriano, dije. Miré a mi alrededor.
El olor a pollo y a alcohol barato seguía ahí, pero el aire se sentía limpio. La casa estaba vacía. Los agentes se fueron. Cipriano y yo nos quedamos en la cocina, la cual estaba sucia y con grasa pegada en las paredes. Sé que es difícil, dijo Cipriano, ofreciéndome una botella de agua que sacó de su maletín. No, Cipriano, dije. Lo difícil fue fingir por 2 años. Esto es liberador. Cipriano deslizó un documento sobre la barra de la cocina. Tu abuelo, don Evaristo, pensó en todo. Esto es el testamento definitivo. La cláusula secreta que solo podía activarse en caso de traición conyugal. El documento, sellado y notariado en una de las haciendas más antiguas de Jalisco, especificaba claramente, si la beneficiaria única, Marcelina de la Garza, es objeto de manipulación, coacción, o cualquier intento de despojo de bienes conyugales por parte de su cónyuge o sus parientes, el matrimonio quedará anulado y sin efecto desde su inicio, y la totalidad del patrimonio pasará de un fideicomiso revocable a uno irrevocable, con control de voto al 100% para Marcelina, despojando al cónyuge de cualquier reclamo futuro, presente o pasado, por el resto de su vida. El intento de fraude conyugal será considerado como traición. Rogelio no solo pierde esta casa, explicó Cipriano. Pierde cualquier esperanza de poner las manos en el Agave Real Holdings. La empresa de la que tú has sido CEO en secreto desde hace 2 años. ¿Y qué hay de su trabajo de contador en la empresa de fertilizantes? Pregunté, mi voz teñida de un sarcasmo frío. Bueno, eso también tiene una solución muy elegante, Cipriano sonrió con picardía. ¿Sabías que el grupo empresarial donde trabaja Rogelio es un accionista minoritario de nuestro fideicomiso? De hecho, les proveemos la mitad del financiamiento para sus operaciones. Abrí los ojos. Yo era su jefa sin que él lo supiera. Rogelio siempre se había burlado de mi versa y de mi humilde empleo, sin saber que cada cheque que recibía venía indirectamente de mis manos. La ironía era dulce. Llama al CEO de esa empresa. Le ordené a Cipriano. Que se encargue de este caso de falta de ética, intento de fraude conyugal y uso indebido de información para terceros. Quiero que Rogelio sea despedido de inmediato y con notificación pública. Cipriano asintió. Se puso de pie. El costo por daños y perjuicios de Berta será de 150,000 pesos. ¿Quieres que lo paguen en efectivo o a plazos? A plazos, Cipriano, dije, sonriendo levemente. Era la primera sonrisa genuina en días. Quiero que sienta el peso de la deuda. Quiero que cada mes, al pagar, recuerde por qué está pagando. Y quiero que sepa que la enfermera pobre la va a mantener endeudada de por vida. Que sea una lección. La mañana siguiente, visité la delegación de policía. El ambiente era deprimente, lleno de desesperación. Berta estaba en la sala de espera, demacrada. Su maquillaje corrido revelaba su edad, y sus ojos, hinchados, revelaban el pánico absoluto. Doña Imelda estaba a su lado, susurrando, con la boca torcida por la rabia. Al verme, Berta se levantó, intentando recuperar su dignidad perdida. Marcelina. Esto es una locura. Una simple riña familiar. Esto no es nada. Retira los cargos. Hazlo ahora, o te arrepentirás. Yo tengo amigos en todos lados. Yo no soy tu enemiga, Berta, dije, con voz serena y mi uniforme de enfermera impecable, recién planchado. Tú misma te convertiste en mi enemiga al pisotear mi propiedad. Yo no tengo por qué arrepentirme. Yo actúo legalmente y con pruebas. Doña Imelda se acercó, adoptando el papel de víctima y madre. Hija, por favor. Eres la esposa de mi hijo. Piensa en el que dirán de nuestra familia. ¿Quieres ver a tu cuñada en la cárcel por un error que cometimos por amor a Rogelio? No es un error, doña Imelda, dije. Es un crimen de allanamiento de morada y destrucción de propiedad. Y el precio de la fianza es de 150,000 pesos. ¿Tienen el dinero? El silencio fue la respuesta. Berta evitó mi mirada.
Pues tendrán que vender algo, dije, con frialdad. Tal vez el collar de perlas que lleva puesto, doña Imelda. O el anillo de compromiso de Rogelio. No tienen otra opción. En ese momento, Rogelio llegó, despeinado y con un traje arrugado. Parecía haber dormido en el coche. Marcelina, por favor. Ya me despidieron. Su voz era un lamento. Me corrieron por falta de ética. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué más quieres de mí? Yo quiero lo que tu madre y tu hermana me robaron, respeto. Dije. Y sí, Rogelio. Fui yo. Te di una vida, te ofrecí mi corazón, y tú elegiste traicionar la confianza de tu esposa por el capricho de tu hermana y tu madre. Pero el Versa. Dijiste que solo tenías el Versa. Gritó, su desesperación era pura humillación. Te dije que el Versa era mío, comprado con mi trabajo. Lo que nunca te dije es que mi trabajo era dirigir un imperio. Tú asumiste lo que quisiste. Al salir de la delegación, envié un mensaje a Cipriano, proceder con la notificación de demanda por daños al público. Que el periódico de Guadalajara publique el incidente. Que el motivo sea, incumplimiento de código de ética e intento de fraude. Quiero que se sienta la presión social. Borré el mensaje. El poder de las 340 millones de pesos no era la riqueza, sino la habilidad de mover las piezas sin hacer ruido. La venganza no era un plato frío, era un expediente legal. Pasé las siguientes 48 horas limpiando mi casa con una calma terapéutica. El olor a grasa y a humedad desapareció. Mis pertenencias fueron sacadas de las bolsas de basura y llevadas a un cuarto seguro. La puerta fue reemplazada por una de acero reforzado. Mientras lavaba una copa de cristal de Bohemia que Berta había usado para tomar su tequila robado, escuché un suave golpe en la puerta. Era doña Toña, mi vecina chismosa, con un plato de tamales y atole caliente. Mijita, no tienes que decir nada. Dijo doña Toña, con una sonrisa de complicidad. Pero quiero que sepas que me tienes para lo que necesites. Vi el circo de esa Berta. ¡Qué descaro de señora! Con la policía y todo. Gracias, doña Toña, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Doña Toña, la mujer que siempre me criticaba por trabajar de noche en el hospital, era ahora mi aliada. Esas personas querían tu casa porque pensaron que era de Rogelio. Pensaron que tú eras una mosca. Pero mira, tú eres la que vuela alto. Doña Toña me guiñó un ojo. Siempre supe que no eras cualquier enfermera. Tu Versa era demasiado limpio y tú siempre tan calladita. Nos reímos. El apoyo inesperado de la comunidad, la gente sencilla, valía más que todos los millones de pesos. Era la confirmación de mi integridad moral. Usted sabe, doña Toña, yo no busco problemas. Pero cuando pisotean mis recuerdos, eso ya es otra cosa. Claro que sí. Dijo ella, golpeando mi hombro. Que aprendan que el silencio no es debilidad, sino estrategia. La honestidad siempre gana, Marcelina. 2 semanas después, cuando Berta y doña Imelda habían logrado pagar la fianza vendiendo las joyas de la abuela, Rogelio me buscó. Me encontró en mi oficina central, la de verdad, no el coworking. Yo estaba sentada en un sillón de piel, revisando los reportes de exportación de agave. La recepcionista anunció su llegada con una voz incómoda. La señora de la Garza recibirá al señor Rogelio por exactamente 5 minutos. Rogelio entró. Su traje estaba arrugado, y olía a desesperación y miedo. La oficina, con sus vistas panorámicas a Guadalajara, lo abrumó. Él nunca supo que yo tenía este nivel de poder. Marcelina, ¿qué es todo esto? Dijo con un hilo de voz, señalando el panorama. ¿Es de verdad? Es muy real, Rogelio. Siéntate. Tienes 3 minutos. Rogelio se dejó caer en el sillón. Mira, amor, sé que cometimos un error. Sé que mi hermana y mi mamá se portaron mal. Pero, ¿dejarme sin trabajo?
¿Dejar a mi hermana en la calle? Yo no sabía el valor real de la casa. Si hubieras dicho que eres rica, yo habría defendido la casa con mi vida. Ahí está el problema, Rogelio, dije, sin emoción. Tú solo defendiste lo que creías que era dinero, no a tu esposa. Y peor aún, defendiste a tu hermana y a tu madre cuando ellas te pidieron que traicionaras mi confianza. Pero el matrimonio, suplicó. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Seré tu esposo. Seré tu contador personal. Manejaré todo tu dinero. Lo prometo. No. Corté la conversación. Tú no puedes manejar ni tu propia vida, Rogelio, mucho menos un fideicomiso de este tamaño. Tú y yo firmamos un acuerdo de separación de bienes. Y tú lo violaste al intentar despojarme de mis propiedades. Por ley, el matrimonio es nulo, y tú no tienes derecho a nada, ni a mi apellido, ni a mis bienes, ni a mis recuerdos. Rogelio se puso de pie, suplicando. Marcelina, por favor. Dame una oportunidad. Saqué de mi cajón el anillo de bodas que él me había dado. Lo coloqué sobre la mesa, junto al logo grabado de mi empresa. Rogelio, te quedan 30 segundos. Llévate tu anillo. Y esta es la última vez que te veo. El divorcio es final. Rogelio miró el anillo, luego la opulencia de la oficina. En lugar de tomar el anillo, él tomó mi mano. Te quiero, Marcelina. Te lo juro. No, Rogelio. Tú no quieres a Marcelina. Tú quieres a la Agave Real Holdings. Y esa mujer ya te dijo adiós. El tiempo se agotó. Él salió de la oficina, suplicando al guardia que lo dejara volver a hablar conmigo. La puerta se cerró. Sentí un vacío, no por la pérdida, sino por el fin de la esperanza. Una semana después, el divorcio fue definitivo. Rogelio no se presentó al tribunal. Estaba demasiado avergonzado. Su abogado, un hombre joven y ambicioso, intentó argumentar desesperadamente que Marcelina había engañado a Rogelio sobre su situación financiera, lo que constituía un vicio de la voluntad en el matrimonio. El juez, un hombre mayor y con experiencia, se quitó las gafas. El acuerdo prenupcial es claro, señor. Separación de bienes. Su cliente firmó voluntariamente. La ley no exige a una persona revelar la totalidad de su patrimonio a un cónyuge antes del matrimonio, especialmente si el cónyuge ya había exigido la separación de bienes. El valor moral de la señora de la Garza es irrelevante para este caso. Ella protegió su patrimonio. Su cliente intentó despojarla. El matrimonio es nulo. Caso cerrado. Salí del tribunal con Cipriano, sintiéndome extrañamente ligera. Ya no era la esposa de nadie. Ya no era la enfermera pobre. Mi herencia no era el dinero. Mi herencia era el legado de dignidad que mi abuelo me había dejado. El dinero era solo la herramienta para protegerlo. Berta y doña Imelda estaban pagando su deuda a plazos por los daños y perjuicios. Rogelio estaba sin trabajo, sin casa, y sin un peso de mi dinero. Lo último que supe fue que se mudó con su tía a una colonia lejana en las afueras de Guadalajara. Me senté en mi jardín, bebiendo un café de las tierras de mi abuelo, observando las jacarandas en flor. El anillo de bodas, ese que Rogelio me había comprado con sus ahorros de contador, lo dejé en la caja fuerte. Era un recuerdo de un error que me costó mucho, pero me enseñó más. El sol se puso, pintando el cielo de naranja y violeta. La paz era absoluta. ¿Fui demasiado lejos al destruir su vida? Esa pregunta me rondaba la cabeza. Al final, no. Yo no destruí su vida. Ellos destruyeron la mía primero con su arrogancia y su desprecio. Yo solo activé las consecuencias. La vida es como un fideicomiso, pones reglas claras, y si las rompes, el castigo es inmediato. Yo solo defendí mi patrimonio, mi honor y la memoria de mi abuelo. ¿Creen que hice bien en usar la ley y mis millones para dejar a Rogelio y a su familia sin nada?
¿O debí haber perdonado a mi ex esposo por ser demasiado débil? Déjenme un comentario, los leo a todos.